La vida tiene matices que no podemos predecir. Cambia de día a la noche y vuelve el sol a surgir. A veces hay nubarrones que le tornan al cielo gris, pero siempre la vida sigue y nos invita a vivir. Hay días en que parece que todo es en vano ya, pero luego el día siguiente florece el murucuyá, exhibiendo su corola como vestido nupcial, invitando a colibríes que se acerquen al nivar. ¡Ay, vida!, exclamo a veces, ya no puedo soportar, sufro dolores ajenos que me golpean sin cesar. Siempre siento una empatía con los que sufren sin par, implorando al Dios eterno que nos devuelva la paz. La soledad siempre es buena para poder contemplar las cosas maravillosas que se presentan al azar. A veces no percibimos por qué agitados están nuestras vidas cotidianas, sumergidas en el trajinar. Este es el momento preciso de parar y reflexionar, que la vida dura poco comparada a la eternidad, que en vano nos perseguimos, peleamos por más y más, si al fin y al postre seremos un recuerdo y nada más. ¿Por qué los seres humanos no vivimos en fraternidad? La ambición y las intrigas no siembran la amistad, ni el dinero ni los poderes no colman la ansiedad, pues el hombre y su esencia solo se sacia en la eternidad. Este escenario gigante donde actuamos los hombres ante un público selecto que son los mismos actores. Al par son buenos artistas y también espectadores, algunos hacen de buenos o inicuos perseguidores. Por suerte a mí no me toca un papel tan extremista. No soy un santo devoto ni tampoco un terrorista. A veces me creo poeta y a veces me creo artista, pero nunca la ambición me ha cegado la vista. Gracias.